El fin de semana, la flamante presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, dio una entrevista al diario Perú 21 y habló sobre el proyecto de ley que se aprobó en el Congreso y que prescribe los delitos de lesa humanidad. Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución, le dijo al Perú que se abstenga de ejecutar esta ley, pero aún así, de alguna manera, al día de hoy ya el gobierno, incluso el presidente del Poder Judicial se han pronunciado a favor de esta iniciativa. A ello se ha sumado la presidenta del TC, que ha dicho que no todo lo que diga la Corte se tiene que obedecer. Vamos a escuchar sus declaraciones. Si por decir la Corte decidiera, ¿no?, como ha decidido en algún otro caso que me parece un poco extraño, pero no, en ese sentido no, dijera, se ha comprobado que en el Perú no se atiende bien al adulto mayor. Por tanto, a todas las personas mayores de 95, el Estado peruano tiene la obligación de aplicarles la eutanasia de una manera que no sufran. Dio la sentencia. ¿La voy a obedecer porque lo dijo la Corte? No, yo tengo que ver si ese mandato de la Corte es conforme a mi Constitución y a mis derechos y libertades. Entonces, eso es lo mismo. No todo lo que diga la Corte se tiene que obedecer. Habrá que ver si lo que está diciendo es conforme o no con la Convención y con la Constitución del Perú. Nos generó cierta polémica estas declaraciones porque estamos hablando de la presidenta del máximo organismo constitucional de nuestro país, ¿ah? No es poca cosa y bueno, ya ha dicho que no todo lo que dice la Corte se tiene que obedecer. De todas formas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice que esta ley de lesa humanidad limita el acceso a la justicia de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, en la época del conflicto armado aquí en el Perú. Correcto. Pau, y siempre cada cierto tiempo algún sector político plantea, por ejemplo, la posibilidad, y esto no es un secreto, de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué países no integran la Corte? Vamos a ver la gráfica que hemos elaborado, por favor. Y mira tú el mapa de Latinoamérica, ¿verdad? Latinoamérica, ¿y qué países no son miembros de la Corte Interamericana? Tenemos ahí a Estados Unidos. Ojo que los países que están en rojito son aquellos que no son miembros de la CIT. Está Estados Unidos, Bahamas, Cuba, la dictadura de Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana y Guyana Francesa. En realidad en la región son pocos los países que no están adheridos al Pacto de San José y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí lo hemos dejado demostrado con este mapa, ¿no? Entonces, generalmente lo que se preguntan es, para algunas cosas sí queremos acudir a la CIT, para otras cosas no vamos a escuchar lo que dice la CIT, entonces, ¿para qué formamos parte de un convenio? ¿Para qué firmamos pactos? Ahora, lo que también es cierto, esto es opinión personal, Pau, la Corte ha tomado algunas decisiones polémicas en los últimos años. A ver, te doy un ejemplo. En el 2022, por ejemplo, admitió una denuncia del cabecilla terrorista Víctor Polay Campos, ¿verdad? Porque, según Polay Campos, se habían vulnerado sus derechos al momento de ser juzgado. Esa es una denuncia que la Corte aceptó y que, bueno, generó pues cierto revuelo aquí en nuestro país porque estamos hablando de un cabecilla terrorista. Conversamos respecto a este tema también sobre lo que ha dicho la presidenta del TC con el constitucionalista Aníbal Quiroga. Él nos da su apreciación respecto a las declaraciones que ha tenido la flamante presidenta del Tribunal Constitucional. La Corte está prevista en el estatuto, en su estatuto y en el propio Pacto de San José como un instrumento judicial subsidiario, es decir, en defecto del sistema nacional opera el sistema internacional, pero no puede superponerse al sistema nacional. Entonces no le falta razón a la doctora Pacheco cuando dice que hay que revisar si las decisiones de la Corte están dentro de los parámetros de la Corte y lo que prevé el propio tratado que vincula al Perú. ¿Cómo es posible que la Corte diga que hay que juzgar por lesa humanidad cuando la ley peruana no decía lesa humanidad? Entonces ahí hay un tema de interpretación y de exceso por parte de la Corte que, digamos, ingresen en contradicción con el sistema interno. Y los tribunales y los entes estatales tienen que defender el sistema interno. Bien, esta es la opinión entonces de Aníbal Quiroga. Ahora, la Corte Interamericana, Pau, es una instancia internacional que defiende el derecho de los ciudadanos cuando el Estado, cuando uno de sus Estados miembros pues no cumple con ejercer bien este servicio. La gran pregunta es, si nos salimos de la Corte, ¿estamos preparados como Estado peruano para que este Estado defienda todos nuestros derechos con la situación que está pasando el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso de la República? ¿Es el Estado capaz hoy de proteger a los ciudadanos peruanos
Ahí parte también un poquito, me parece, la duda. Analícenlo ustedes, desde casa, lo que les acabamos de presentar y sobre todo la pregunta que acaba de hacer Fernando.